Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacios de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Hay un tema que está dando vuelta y está sirviendo de telón de fondo a la crisis actual universitaria, y es el tema académico. La semana pasada, desde el Centro de Estudios Superiores Universitarios, intentamos reflexionar sobre el tema, no desde más allá del discurso, desde lo que está sucediendo, que es más político, sino realmente desde la academia. Ahora bien, hay diferentes experiencias de academia en el mundo, hay diferentes universidades y diferentes formas de entamar y emprender el tema académico. Y creemos que es el momento de empezar a compararnos y de empezar a ver cómo funcionan esos sistemas en otras universidades. Para hablar sobre este sistema académico en otras universidades del mundo, los desafíos de lo que es la academia en otras universidades del mundo, hemos invitado a compartir esta entrevista al doctor Fernando Garcés. Él es lingüista y pedagogo y tiene un doctorado en estudios culturales latinoamericanos y es actualmente docente investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón. Fernando, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alejandra, por la invitación y gracias a todos los que nos miran y escuchan. Empezaremos a hablar de la academia, que creo que es momento de ponerle el énfasis más allá de las peleas económicas o políticas que estén habiendo. Y empezaremos con una definición muy básica. ¿Qué es academia en el mundo? Sí, bueno, definición de Wikipedia, más o menos, ¿no? Academia se considera un tipo de sociedad, puede ser científica, cultural, artística, digamos, una definición clásica. Y para el caso que nos incumbe, estamos pensando en una sociedad científica, ¿no? Y como sociedad tiene sus propias reglas, métodos, todas ellas relacionadas explícitamente con el tema del conocimiento, en este caso con el conocimiento científico. Entonces es un cuerpo colegiado que tiene sus reglas de admisión, exclusión, permanencia, etcétera, como todo cuerpo colegiado. Y como te digo, el centro de lo académico es específicamente la producción científica. Vamos a hablar sobre ese tema porque yo creo que es básico y nos estamos olvidando mucho en los debates y en las discusiones actuales y en los discursos actuales. Pero antes de hablar específicamente sobre la producción científica y su relación con lo que es hacer academia, a ver, ¿nos puedes dar un panorama, un redondeo rápido de cómo se hace academia en otras universidades? ¿A qué se apuesta en otras universidades? Y estoy pensando en universidades grandes como Harvard, de la cual hemos hablado algunas veces, en universidades europeas, pero en universidades vecinas también. ¿Qué sucede en Chile? ¿Qué sucede en Ecuador? Tú eres ecuatoriano de origen. ¿Qué sucede en otras universidades de nuestro continente y más allá del continente con este tema de la academia en las universidades? Bueno, la academia pensada en términos científicos, que es lo que le atañe a la universidad, como te decía, es un aparato que tiene su propia normativa y sus reglas, ¿no? Y eso significa que en realidad entrar al mundo de la academia quiere decir formar parte de un cuerpo colegiado científico. Y eso pasa fundamentalmente por dos vías, filtros, si quieres llamarle así, ¿no? Uno que es el tema de los propios méritos, que son parte de una formación, ¿no?, que se llama académica, que tiene que ver con los niveles más altos, ¿no?, de formación. Aquí hay un detalle que ya lo comienzo a apuntar de entrada, y es que la universidad, el título más generalizado, extendido que otorga es un título de licenciatura, y un título de licenciatura te habilita para un quehacer profesional. Pero el tipo de trabajo que se realiza en la universidad no es un trabajo profesional en el estricto sentido de la palabra, sino un trabajo académico, y eso significa la obtención de títulos de más alto nivel. En muchas universidades del mundo, tú entras a la universidad en realidad después de obtener un título doctoral o estar en carrera a obtenerlo, ¿no? Es decir, que por lo menos entras con una maestría que apunta a convertirse en un doctorado. En las grandes universidades no solo he estado chequeando información en internet, sino también consultando con amigos académicos de universidades del norte, digamos, de primer mundo. Efectivamente, después de obtener tu doctorado, entras recién a ser una especie de asistente, auxiliar de investigación. El ser un docente titular, un nivel llamado de catedrático, etcétera, a veces es el último estadio después de muchos años de experiencia meritoria, académica, que se demuestra no solo en un título, sino sobre todo a través de la investigación, ¿no?,
porque ese es otro tema que está bastante abandonado en nuestro debate. Todo el mundo piensa solo en términos de docencia, cuando uno de los puntos neurálgicos, digamos, de lo que se podría llamar una carrera académica, en realidad es la investigación. La investigación y los méritos, como tú has dicho. Claro. Ahora, ahí sí hay un tema que me gustaría un poquito desarrollarlo más, antes de entrar en la investigación, que es la otra parte fundamental. Aquí el hecho de tener doctorado no te hace la diferencia, si no te sube ni un punto en la escala docente, si no se toma en cuenta. Es más, de los aproximadamente 150 doctores que existen en San Simón, yo creo que la mayoría es extraordinario, es docente extraordinario, no es docente titular. Sin embargo, lo que estoy entendiendo, lo que tú me estás diciendo, es que en otras universidades, para empezar una carrera docente, hay que llegar al título mínimamente doctoral, o por lo menos correr hacia el doctoral. Es decir, la importancia, antes de entrar a investigación, la importancia para ser docente es tener un grado doctorado, o estoy entendiendo mal. Claro, eso es lo que ocurre, no solo en Estados Unidos o en Europa, ¿no? También en muchas universidades latinoamericanas. Es decir, creo que hay una excepción en Argentina, por lo que he estado revisando, pero en las vecinas, Chile, Perú, Ecuador, México, ¿no? Lo que te da el más alto nivel de titularización académica en esas universidades es el tener título doctoral y el demostrar amplia experiencia en investigación. Como te decía, aquí tenemos un problema, es que es hasta cierto punto comprensible, es decir, en la década del 70, 80, los procesos de titularización que se realizaron en nuestra universidad, digamos, la aspiración máxima era poder tener una licenciatura, no había condiciones como para desarrollar maestrías dentro del país, incluso irse a hacer doctorados afuera. Entonces es comprensible, yo creo que estamos en una especie de momento de transición, pero el problema sería quedarnos ahí, o sea, la universidad ha cambiado profundamente. Yo creo que no solo que se cuenta con alrededor de 150 doctores en el área de ciencias sociales y en ciencia y tecnología, sino que yo, aunque no tenemos datos, apostaría que más del 50% de los docentes tienen nivel de maestría, ¿no? Entonces, esto te cambia incluso la perspectiva de entrada. Fíjate que cuando tú te presentas a una convocatoria para ser docente en San Simón, te exigen un título en provisión nacional, que es el título profesional. Exacto. ¿No? En realidad deberían pedirte un título académico, es decir, una maestría, un doctorado. Y eso explica por qué hay universidades en Europa y hay catedráticos, hay docentes en San Simón que tienen doctorado sin tener licenciatura. Porque los europeos, por ejemplo, hacen esa distinción, ¿no? Tú puedes no tener un título de licenciatura, es decir, no ser un profesional, pero sí ser un académico. O sea, deberíamos empezar a mantener esa distinción, ¿no? Que es muy importante. Entonces la universidad debería apuntar a tener un proyecto universitario académico. Yo creo que estamos en un momento de transición, la universidad ha cambiado, hay muchos doctores, hay muchos docentes con maestría y se debería apuntar a que en un plazo de 10, 15 años la mayoría de los docentes pueden tener un título doctoral. ¿Por qué no? Estamos en otro momento. Estamos en otro y además hay otras oportunidades, condiciones que nos permiten llegar a eso. Ahora hay un tema, y ahí voy a entrar a investigación, que es imprescindible, porque todo el mundo dice, el doctorado, hemos escuchado entre los muchos alumnos, además decir, este doctor no sirve para nada. Pero el doctorado tiene un componente, no solamente 5 años de estudios, que sería una licenciatura, más 2 años de maestría y 4 años mínimamente de doctorado, sino implica un proceso de investigación y producción. Y ese es el otro pie de cualquier proceso académico. Es decir, licenciado sirve para ser profesional, pero ser docente significa hacer investigación. ¿Cómo se trabaja el tema de investigación en otras universidades? Ese es el otro punto neurálgico, ¿no? Es decir, si quieres hacer universidad, tienes que hacer investigación. Y que me conecta con otro punto que si quieres lo desarrollamos después, pero es en mi opinión, es una opinión personal, el grave error que ha cometido la universidad boliviana en general de haber hecho una opción por didactizar la ciencia, ¿no? Es decir, junto con el problema anterior de que una persona obtiene su licenciatura y postula una materia para hacer docencia en San Simón, además le piden como requisito haber hecho un diplomado en educación superior, que es un diplomado donde aprendes a dar clases más o menos, o armar un plan global. Y hay un debate sobre esto. Yo creo que la Facultad de Humanidades de San Simón, y disculpen la alusión directa, y los pedagogos de San Simón tendrían que dar ese debate.
Es decir, hay un debate a nivel internacional de si la ciencia debe didactizarse en la universidad, en la docencia universitaria. Porque hay autores que plantean que no, que la ciencia no se enseña, se explica. La ciencia no se aprende, se comprende. Y esto es otra cosa, porque plantea que la relación docente-estudiante no es una relación didáctica o pedagógica en el mal sentido de la palabra, es una relación científica. Entonces, esto significa que los méritos en realidad no son por tus años de docencia, los méritos son por la producción científica académica. Y eso quiere decir investigación, publicación de artículos científicos, publicación de libros, etc. He escuchado un par de veces decir a personas de la universidad, decir una frase de muy mal gusto que dice, hay investigadores que tienen la suerte de producir en el extranjero. No es una suerte, es parte del mundo académico actual y contemporáneo. Un docente y un investigador de San Simón tienen que dedicarle esfuerzo a producir conocimiento y eso se plasma efectivamente en la elaboración de artículos, en publicación en revistas, en libros, etc. Que hay una acusación de que esa producción de conocimientos a veces está alejada de la realidad. Ese es otro debate. Obviamente todo ese conocimiento tiene que ponerse en función de la sociedad. Pero lo que no se puede negar es lo otro, que para eso está el docente y el investigador, para producir conocimiento. Si no, se convierte en una simple repetición de modas académicas y de frases, textitos célebres más o menos, pero no se enseña a pensar académica y científicamente. Hay un tema aquí que tú has dicho y quisiera profundizarlo antes de ver la parte de tu idea de didactizar en la universidad. Y es un tema que lo abordó la semana pasada Nelson Ferrufino en este mismo espacio y decía, en la investigación en San Simón sí se ha logrado evaluación de pares. Es más, cualquiera que nos presentamos a cualquier proyecto de investigación tenemos que ser evaluados por pares. Lo mismo sucede con los artículos. Es decir, tú mandas un artículo afuera, ahorita mismo estoy en un proceso de evaluación de pares, hay un dictamen que tiene que ser sometido, que tiene que ser evaluado por pares académicos en diferentes universidades del mundo para ver si se puede publicar o no, si da la talla, para decirlo bien vulgarmente, o no un artículo. Esta evaluación de pares que ha empezado a ser una muletilla que todo el mundo está utilizando, ¿qué significa? Bueno, es justamente la garantía de tu trabajo y lo interesante de este caso que mencionas de evaluación de pares académicos es que en la mayoría de los casos, y cuando se lo hace bien, el que te evalúa ni siquiera sabe quién eres. Se supone que tiene que ser anónimo, y ¿no? tú tampoco sabes quién te evalúa. Sí. Si pensamos eso en términos de evaluación docente, claro, sería extraordinario, ¿no? Yo quiero dar examen, pero yo quiero dar examen ante alguien que ni siquiera lo conozca, que ni siquiera me conozca, para que no haya los típicos manejos políticos que suele haber en la universidad y que todos sabemos que existen, ¿no es cierto? O sea, que te evalúen en términos estrictamente académicos. Y esto significa, aunque es casi pecado decirlo hoy en día por la situación que atraviesa la universidad, que en este proceso no tienen que ver los estudiantes, ¿no? Porque si juntamos con el otro criterio de en mi opinión, error de didactizar la ciencia, en realidad la evaluación tiene que ser en términos académicos, ¿no? Y ahí quien te evalúa es una persona que tú ni siquiera conoces. Entonces, efectivamente, cuando tú escribes, publicas, etcétera, te sometes a un referato, ¿no? Que te dicen si su artículo se puede publicar o no, o publíquese con estas correcciones, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa complicada, pero que te pone justamente en ese nivel de tener que responder a exigencias de estándares más allá de los locales, van a decir globales, internacionales, más allá de los locales, y fuera de los manejos, llamemos así, de compadrazgo, amigasmo o políticos, ¿no? Claro, que suelen caracterizar estos procesos. Bueno, y eso tiene relación, como tú decías un rato, entre didactizar y realmente evaluación académica. Y ahí sí me gustaría hacerte una pregunta. ¿En qué universidades, porque si nos sometemos a esta evaluación de pares, a esta evaluación de conocimientos, a esta evaluación académica, decíamos, el rol de cómo dar la clase no es importante? Yo me acuerdo alguna vez en una universidad extranjera he escuchado a uno de esos grandes vacas sagradas
Y no le importaba cómo daba su clase, iba y se sentaba, y esa es la idea de cátedra, iba y se sentaba y daba como le daba la gana, pero lo interesante era la producción de conocimiento y la información y la transmisión de experiencia de investigación que se estaba dando. Obviamente, si veíamos desde la parte de la didáctica, se le puede decir, no me he dormido, no nos despertaba, etcétera. Sin embargo, aquí sí se da mucho peso ahí. Si tú ves las formas en que se han ido dando los exámenes de admisión, 40% de la nota era a manos de los estudiantes. ¿Qué otra universidad tenemos ese porcentaje o esa participación tan grande de la parte didáctica? ¿Tú conoces alguna otra experiencia? Que yo sepa, no. Es más, un caso de una universidad de un país que todos suponemos revolucionario como Cuba, ni siquiera tiene experiencia con gobierno, de lo que yo sé. ¿No es cierto? Yo he preguntado también a colegas, ¿no? Claro, te dicen, ¿qué es eso el cogobierno? No existe aquí en la cuestión académica. Lo que no niega que la participación estudiantil se puede hacer en una calidad como de veedores, de garantizar procesos de transparencia, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no en términos de decisión, digamos. Ahora, con respecto a lo otro que mencionabas, los que nos movemos en el ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades, etcétera, todos hemos escuchado hablar del famoso, por ejemplo, considerado filósofo Foucault, ¿no? Tal Foucault venía y daba una clase al año, iba y leía su texto de lo que había estado investigando en todo el año. No era un ciclo de clases, creo que daba 4 o 5 clases que están publicadas ahí en sus libros, Microfísica del Poder y los otros, ¿no? Eran 4 o 5 clases al año que era su texto. Y la gente iba y lo escuchaba, ni siquiera preguntaba, no importaba si hablaba alto, bajo, si usaba la pizarra, no iba y leía su texto. Son extremos que obviamente no los que no estoy diciendo que eso tenemos que hacer, pero también sirve en este sentido la comparación para ver cuán lejos estamos de pensar la relación del conocimiento científico, digamos, con la docencia. Entonces, como te decía antes, a mí me da mucha pena porque hay un debate que ni siquiera hemos empezado, pero que es necesario. Y que es necesario pensando en una universidad de verdad. Bueno, eso, ¿no? Pero en ese debate, ¿cuáles son las posiciones? Porque aquí lo que estamos pasando es el famoso curso del diplomado. No tienes el diplomado, puedes tener un doctorado, 3 maestrías y no sé qué cosa, no puedes, si no te aceptan, te descalifican inmediatamente. Por más de que hayas tenido 20 años de estudio, que hagas investigación, que lo que puedas transmitir a los alumnos, que es la parte rica, es la investigación, claro, son los cuestionamientos, son las metodologías, etc. No importa, tienes que tener ese famoso diplomado, que es a lo que ha apostado la CV. Sí. A nivel internacional, ¿qué se dice de eso? Es decir, en este debate que tú planteas de didactizar, ¿cuál es el rol, es decir, de la didáctica en las universidades? Otra cosa sería el colegio, digamos. Claro, el colegio, la escuela, digamos, está marcada por esta relación, estas técnicas, llamemos así, de psicología educativa, de psicología del aprendizaje, y son totalmente comprensibles, ¿no? Todos estos debates que hay sobre constructivismo, aprendizaje significativo, etcétera, han nacido de procesos de investigación en niños, ¿no? O en escolares, y está muy bien, sí, ¿no? Pero no se ha pensado esos mismos problemas en términos universitarios. Repito, yo conozco varios autores, hay un filósofo español que vive muchos años en Ecuador, el Sánchez Parga, que él plantea esto, ¿no? Él dice que en realidad la tarea del docente universitario no es enseñar la ciencia, sino enseñar a pensar científicamente. Que el debate en realidad no es, en realidad es pensar científicamente los conocimientos de la ciencia, que no se trata de enseñar determinados conocimientos de sociología, antropología o de la materia que sea o de la ciencia que sea, sino aprender a pensar sociológicamente, científicamente, etc. Y esto cambia total y radicalmente el debate, incluso en esta propuesta de que los docentes deberían, sí, está bien, repito, creo que estamos en un momento transitorio y se puede hacer valer también estos otros esfuerzos de crear manuales y textos, está bien, pero la universidad debería apuntar a esto otro. Y eso yo creo que solo se puede hacer en crear, en planear, en armar un proyecto a mediano y largo plazo, un proyecto universitario académico, que implica a docentes, es decir, que los docentes comiencen a pensar una carrera académica en términos de méritos, que tienen que ver por proceso de formación y titularización, y en términos de investigación, ¿no? Significa un proyecto académico que involucre a estudiantes, donde yo creo que los beneficios que reciban los estudiantes de la universidad tienen que ser marcados por sus méritos académicos. Yo, la primera vez que entré a la universidad,
el primer semestre lo pagué, y después de pagar el primer semestre fui con mi certificado, mi promedio de notas de calificación, el promedio semestral, y me dijeron, de acuerdo a su promedio, usted tiene derecho a esto, 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 esto. Es decir, comedor, transporte, incluso plata para bibliografía, etcétera, va de acuerdo a tu porcentaje de beca, es de acuerdo a tu rendimiento académico. Entonces, claro, esto despierta muchas susceptibilidades en una universidad elitista, lo que sea. El Humberto Eco hace pocos días ha hecho una declaración diciendo que la universidad tiene que ser elitista. Más allá de eso, significa discutir el tema de una universidad masiva que de entrada ofrece todo tipo de beneficios a los estudiantes, o una universidad pública que no es gratis, que cuesta y nos cuesta a todos, pero que debería, digamos, ampliar sus servicios de acuerdo al rendimiento académico de los estudiantes. Y termino con esto, y eso implicaría también un proyecto universitario académico, implicaría también a los propios administrativos, que debería de haber un plan para que se profesionalicen de acuerdo a los cargos, oficios, etcétera, que desempeñan en la universidad, ¿no? Entonces, más allá de la coyuntura del conflicto, yo creo que esto es una tarea urgente de pensar en este proyecto, que puede ser a 10 años, una cosa así, porque, como te digo, yo creo que estamos en un momento transitorio porque no nos podemos quedar ahí. La universidad ha cambiado y los desafíos también deberían ser otros. Lo que tú dices es bien importante, porque la academia ahorita se está diciendo son los docentes y el famoso examen, cuando en la realidad la academia son docentes, son alumnos, son sectores administrativos, es la universidad. Y tal vez si empezamos a pensar en el problema así de la universidad, podamos cambiar las respuestas que se pueda dar al problema. Pero hay dos cosas que sí me gustaría ver qué sucede en otros países, porque creo que es un poco el meollo de la cuestión. Uno es el de la carrera docente. Está bien, los docentes se van formando y van accediendo a su titularidad a partir de méritos y de investigación. ¿Quién acredita el proceso? ¿Cómo sucede en otros países? ¿Cómo sucede en Europa? ¿Cómo sucede en Estados Unidos? ¿Cómo sucede en Ecuador? ¿En Chile? ¿Qué es lo que te hace a esta carrera docente? Que yo creo que ahorita es la única apuesta para realmente hacer academia. A ver, en el caso ecuatoriano, hace pocos años se le han apostado a una reestructuración del sistema universitario bastante dura. O sea, yo me he presentado a un proyecto de investigación hace unos 3 años en Ecuador, y claro, la primera cosa es que cuando tú presentas tu currículum, digamos, la primera cosa así rápida, casi automática, es si tú eres junior o senior, y eso significa, tienes menos o más de 50 publicaciones. 50 publicaciones, ¿no? 50 publicaciones entre artículos y libros científicos, no de divulgación, ¿no? Aparte te evalúan tus artículos de divulgación, es decir, los que sacas en la prensa, en folletito, etcétera, que todos hacemos, yo también lo hago. Pero aquí la evaluación es de artículos, de publicaciones académicas, 50. Si tienes menos de 50, aunque tengas doctorado, eres un junior. Y más de 50 eres un senior. Y si llegas a ser senior cuando estás a punto de morirte, más o menos. Entonces, bueno, ahí hay una reforma muy dura porque además han clasificado las universidades en A, B, C, D, les han dado plazos para que sus docentes puedan entrar en un proceso de obtener doctorados, etcétera, ¿no? En el caso español, de lo que yo sé, hay una especie de comité, no recuerdo cómo se llama, un comité de evaluación que funciona a nivel nacional, o sea, ni siquiera cada universidad, ¿no? Sino que tú postulas a ser titular mediante un proceso que es manejado, administrado por una especie de Comité Nacional de Evaluación Académica Universitaria, ¿no? Tengo entendido que algo similar funciona también en Chile y en Argentina. No tengo mayores detalles, pero sé que funciona. Entonces, ahí, digamos, los procesos de evaluación académica incluso están fuera del manejo local, llamemos así, que puede ser ni siquiera facultativo, sino incluso universitario, ¿no? Nuevamente, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay un proceso de evaluación permanente de la universidad, de las facultades, de las carreras, ¿no? Y de acuerdo a dónde te ubican, tú tienes plazos, ¿no? Para ascender, llamemos así, de nivel. Es una cosa, como te digo, que se puede debatir, uno puede decir, sí, es elitista, lo que sea, pero por lo menos hay que debatirlo mirándonos frente a otros, porque obviamente el mundo está cambiando y
universidad está cambiando y tenemos que también Es mirarlo, posible, ¿no? pero, porque los desafíos que tú planteas, es decir, cuando me has dicho 50 publicaciones, he dicho, pucha, ¿quién da la talla aquí? Es decir, es una cosa impresionante. Pero viéndonos a San Simón hoy en día, en las condiciones académicas con las que está, es decir, hemos dicho 150 doctores, hay un porcentaje de gente que tiene maestrías, la investigación está empezando a ser evaluada, está empezando a jugar por pares académicos, esa idea de que tenemos suerte los que podemos publicar, creo que es bastante, no se sustenta, digamos, en todo caso, si vemos la cantidad de posibilidades que tenemos para publicar hoy en día. Tenemos un programa de fomento a la publicación que si tú tienes, claro, lo que te exigen son criterios mínimos de evaluación. Te dicen, pucha, trae un dictamen de evaluación de pares académicos y vamos a ver si publicamos. Pero eso es lo que sucede en todas las universidades, no es suerte. Uno juega, busca tener mayor nivel, etc. En estas condiciones donde yo creo que en términos de investigación estamos avanzando, ¿es posible pensar en una carrera docente que pueda algún rato asemejarse tal vez a más largo plazo a lo que está sucediendo en Ecuador, a lo que está sucediendo en Chile o lo que está sucediendo en Europa? Yo creo que es posible, pero es posible bajo la condición de que haya una voluntad política de una apuesta seria, digamos, por lo que te digo, por un proyecto académico. Obviamente nadie desconoce de que también lo académico porta intereses políticos, obviamente, y que hay riesgos, todo lo que quiera, pero digamos, es posible si es que te lo planteas como un proyecto académico de largo plazo, si es que realmente quieres asumir esa frase de que la universidad es una institución académica de excelencia y una institución académica por excelencia. Pero como te digo, eso significa una apuesta institucional, sin desconocer todos los conflictos, intereses, etcétera, que porta una opción de ese tipo en términos de la cotidianidad administrativa y política de la universidad. Pero tiene que haber una apuesta que vaya más allá de eso y creo que esta podría ser. En realidad hay que volver a plantear el debate en lo que tiene que estar centrado, que es la academia, y que en realidad está siendo utilizado como bandera sin discutirse lo que es academia. Yo creo que eso ver otras universidades, como tú decías, nos sirve para repensarnos académicamente y creo que esa es la apuesta. Mil gracias, Fernando, se nos ha acabado el tiempo. Mil gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, esperemos seguir discutiendo, pero desde la academia, esta crisis universitaria que estamos viviendo hoy. Muchas gracias.